Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una vez más un gusto de verdad poder continuar con el estudio de cómo los pastores velaban y guardaban el rebaño en las vigilias de la noche. Y creo que el Señor tiene algo que enseñarnos a través de su palabra a nosotros en cuanto a esas virtudes que tenían los pastores en relación a su propio rebaño. Y quiero que piensen por favor en Lucas capítulo 2, versículo 8 en estas declaraciones. Miren lo que dice allá. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Quiero que piense por favor en esas declaraciones que comenzamos el día de ayer. Velaban y guardaban. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Gracias por esta preciosa mañana que nos has permitido despertar y amanecer con tu bendición y tu cuidado, Señor, en nuestras vidas. Bendice este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando los ángeles, obviamente, estaban ahí en el pesebre o establo donde estaban naciendo las ovejas y naciendo también nuestro Salvador, la Biblia nos dice que los pastores estaban cumpliendo con una función en relación a su rebaño. La Biblia dice que la función de los pastores era velar, guardar y proteger al rebaño en las vigilias de la noche. Creo que el Señor no se equivoca cuando utiliza descripciones relacionadas al rebaño, al redil y también al trabajo del pastor resguardando y protegiendo al rebaño. Obviamente que cuando la Biblia nos dice que eran las vigilias tempranas de la noche, o cuando la Biblia nos dice precisamente que de la noche, simplemente en la versión antigua, quiere decir que los pastores estaban cumpliendo funciones afuera de tiempo, sabiendo las necesidades que el rebaño tenía de la protección de un pastor que salvaguardara al rebaño de tomar malas decisiones, aunque muchas veces a la oveja no le gusta. Obviamente sabemos que cuando un pastor ve a una oveja salir de su rebaño repetidas ocasiones, hemos leído escritos que dicen que los pastores tenían la tendencia a quebrar la patita de la oveja con la intención de que no volviera a salir del rebaño y resguardarla y protegerla. Pero creo que cuando la Biblia nos dice que estos pastores tenían estas dos características de que velaban y guardaban al rebaño y que lo hacían precisamente en las vigilias de la noche, nos lleva a pensar en el periodo de pastoreo que nos ha tocado vivir a muchos pastores, ¿no? Honestamente creo que es un periodo atípico, bajo circunstancias que en esta generación es nueva para nosotros, en un periodo de pandemia, y que obviamente el pastor sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios y a la palabra de Dios le interesa fundamentalmente obedecer lo que el Señor dice por encima de lo que a veces nuestros sentimientos o razonamiento quiere gobernar. Pero cuando pensamos en las vigilias de la noche, donde ellos debían de estar velando y guardando y protegiendo al rebaño, creo que esas características que los pastores tenían son características que en nuestra vida como cristianos deben de ser valoradas y desarrolladas. Al ver estas declaraciones de velaban y guardaban, hay una clara aplicación que nos enseña a nosotros como cristianos algunas virtudes que son dignas de tomar en cuenta en esta etapa que nos ha tocado vivir. Como en ningún otro tiempo, creo que no solamente al pastor le toca la responsabilidad de salvaguardar y proteger al rebaño, pero también existe la responsabilidad personal del cristiano, donde debe de incentivar su deseo personal de velar sobre su propia vida espiritual. Cuando la Biblia nos dice que estos pastores estaban velando,
quiere decir que estaban cuidando, guardando y protegiendo al rebaño de caer en garras de lobos rapaces que no terminarían perdonando al rebaño. Esa era su función, esa era su labor, velar y guardar al rebaño. Velar con una prontitud, hermanos, a costa de su vida. Velar, obviamente, es una visión que pareciera ser que se ha convertido en ausencia del cristiano que no quiere interesarse por proteger y resguardar su vida espiritual delante del Señor para saber que estamos haciendo lo correcto y lo bíblico y lo espiritual por encima de lo que nosotros consideramos razonable en nuestras vidas. Es importante pensar en esta declaración. Velaban a una costa de sus propias vidas. Velaban en medio de la vigilia de la noche. En otras palabras, era difícil de salvaguardar y proteger al rebaño porque era y es todavía el periodo de ataque, el fácil de los depredadores en medio de la noche. Es importante que en medio de este periodo de pandemia tengamos cuidado a quién estamos escuchando nosotros como cristianos. Si estamos escuchando su palabra, su dirección a través del Espíritu Santo de Dios, o queremos anteponer en nuestra vida como cristianos nuestros razonamientos. Obviamente el hecho de que los pastores velaban nos invita, hermanos, al compromiso de nosotros también como cristianos, como dije momentos atrás, de la responsabilidad individual donde el cristiano dará cuentas de sí por la manera en la que veló y protegió su vida espiritual. Pareciera ser que nuestra visión del cristianismo ha sido tan distorsionada que se nos pareciera ser que por todos los medios de comunicación se nos invita a tratar con liviandad, con ligereza y hasta con desinterés nuestra vida espiritual, y es porque no estamos velando bajo el concepto de saber que estamos haciendo lo que es bíblico y lo que es agradable delante del Señor. No queremos un pastor que vele por nosotros muchas veces. Y como cristianos no queremos a una creyente que quiera velar y guardar sobre su propia vida espiritual en verdad. Nosotros como cristianos tenemos ese incentivo de parte del Señor a través de su palabra de que debemos de velar, de proteger nuestro andar ante el Señor. Aún en estos periodos de pandemia, yo creo que cuando más el cristiano tiene la responsabilidad personal de velar de manera personal de su vida espiritual. Cuando Jesús iba a ser entregado por Judas y que Jesús se había llevado a los discípulos cercanos al lugar del Getsemaní, la Biblia nos dice que Él les dijo que se quedaran en un lugar mientras Él iba y oraba. Cuando Él regresó y le pidió que velara con ellos, la Biblia dice que al regresar les encontró precisamente durmiendo y les dijo estas palabras en Mateo 26, 41, cuando dijo estas palabras a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Mire lo que dice: a la verdad el espíritu está presto, mas la carne, mire, enferma. Oh, hermanos, a la carne no le gusta ser fiel al Señor. A la carne le gusta la comodidad. A la carne le gusta la conformidad. A la carne no le gustan las exigencias. A la carne le gusta, porque es una carne enferma, le gusta la comodidad donde no se nos invite a llegar a nuestra vida espiritual, a retos espirituales donde podamos tener un compromiso donde estamos velando y guardando por nuestra vida espiritual. Velad, dice la Biblia. Y obviamente, cuando escuchamos al escritor Lucas decir que los pastores velaban, tenemos que pensar que nuestra carne es enferma, pecaminosa y dañina, y que nos quiere controlar por encima de los deberes espirituales en nuestra vida como cristianos. Mientras era hora de dormir, los
pastores estaban velando y guardando y cuidando. Nos falta, hermanos, en nuestra vida pareciera ser que esa disciplina espiritual que obviamente al no ser practicada en nosotros como cristianos de velar, estamos precisamente condenando nuestra vida espiritual al fracaso completo, alejado del plan de Dios. Velar en nuestra vida espiritual, velar en nuestra vida familiar, velar en nuestra vida moral, velar en nuestra vida secular, hermanos. Y creo que hay tantos que estamos en una avenida que nos está conduciendo al fracaso, porque no queremos velar delante del Señor en nuestras vidas. Sin lugar a duda, cada uno de nosotros somos responsables por actuar consecuentemente con nuestra fe velando delante del Señor. Recuerden que las mujeres vírgenes que la Biblia relata de 10 sabias y 5 sabias y 5 insensatas, la Biblia nos dice que las 5 insensatas se quedaron porque no velaban. Y la analogía no es que tú te vas a quedar si dejas de ser disciplinado y reverente con el Señor. No, debes de velar por tu bien espiritual, de forma vigilante, de forma incesante, por nuestro andar delante del Señor. Yo quiero que piense, por favor, en esta actualidad que nos ha tocado vivir de pandemia, y pregúntese, por favor, y déle la oportunidad a la respuesta. ¿Qué tanto velamos? ¿Qué tanto estamos comprometidos con el Señor en nuestras vidas? ¿Qué tanto estamos determinados a desarrollar el plan del Señor en nosotros? Pero los pastores no solamente velaban, hermanos, sino que la Biblia nos dice que guardaban. En otras palabras, estaban velando sobre el rebaño y guardando al rebaño, resguardando el lugar donde nuestro Señor llegó para nacer en este mundo pecaminoso. Por eso, al pensar en cómo estos pastores tuvieron la dicha y el privilegio de ver al recién nacido rey, fue porque estaban cumpliendo sus funciones, hermanos. Yo creo, hermanos, que con mucha pena y mucho dolor tendremos tantas sorpresas en el tribunal de Cristo que muchos creyentes con pena y tristeza podemos decir que van a llegar con sus manos completamente vacías porque no velaron y guardaron todo lo que el Señor les ha mandado en tiempos de paz y tiempos difíciles, hermanos. La vida cristiana no está hecho nada más para tiempos buenos, sino que está hecho para tiempos buenos y tiempos malos, hermanos. Y yo creo que como cristianos debemos de pensar en el sabio Salomón que dijo cuando hablaba de sus viñas en Cantares 1:6, cuando dijo: me pusieron a guardar mis viñas y la viña que era mía no guardé. Tenemos una responsabilidad y es guardar principalmente nuestra relación con el Señor, nuestro corazón, guardarlo en la voluntad del Señor. La Biblia nos dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y creo que no debemos relajarnos en este periodo de pandemia, porque creo que nos debemos a otros, pero también a nosotros mismos, de cuidar nuestro bien espiritual, de nuestras almas, de nuestras familias y de nuestros hijos, de nuestro andar ante el Señor. Cuando la Biblia nos dice que velaban, ya lo hemos visto, eran diligentes, eran disciplinados, pero guardar es una de las cosas más difíciles de hacer para el cristiano en la actualidad, de proteger su andar y su relación con el Señor. Creo que al guardar, obviamente, se nos dice que estos pastores tuvieron el privilegio y la dicha de saber que vieron precisamente al Señor Jesús nacido en ese lugar. ¿Y saben por qué fue? Porque estaban velando y guardando. Cuando el apóstol Pablo habló de sus discípulos y habló precisamente de cómo estaban comportándose, Pablo dijo, el apóstol Juan, dijo en el libro de segundo de Juan, en el versículo 4, mucho me he gozado, dice,
porque he hallado de tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Vemos que el apóstol Juan se gozó, porque precisamente estos creyentes a los cuales les escribió, estaban exactamente haciendo esto, estaban velando y estaban guardándose ante el hecho de que estaba ahí delante de ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso creo que los pastores tuvieron en medio de la noche una vida, una virtud que ha sido olvidada por el cristiano de la actualidad. Velar ante el Señor y guardarnos para la bendita gloria de su nombre en estos periodos de pandemia. En estos periodos de pandemia, hermanos, no se nos debe de olvidar que debemos de seguir velando y seguir guardando nuestro andar, nuestra vida espiritual delante del Señor, para no manchar el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a velar y a guardar en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice este tiempo en tu palabra y gracias por este devocional, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le ayude a velar y a guardar, hermanos. Dios le bendiga.